grupo compuesto mayormente por arqueólogas y arqueólogos de distintas universidades se encuentran abocados a generar conocimientos con perspectiva de género. Estos conocimientos intentan conjugar los saberes científicos con los saberes de los pueblos originarios del pasado y del presente, del norte de la Pampa y de la Patagonia. Parte del equipo estuvo recientemente en la laguna Chadilauquen, en Embajador Martini, haciendo una campaña arqueológica que buscaba recuperar materiales de los pueblos que habitaron esta zona. En este momento estamos en la laguna Chadilauquen, que está ubicada a nivel regional en un área que se llama Campo de Dunas, que es parte de la llamada Pampa Húmeda, y se caracteriza por presentar medanadas y lagunas, y es una amplia disponibilidad de lagunas que hay en esta zona. Y así como existen hoy, tantas lagunas existieron así en el pasado y fueron un atractivo muy importante para las poblaciones originarias, o sea que fueron muy visitadas a lo largo del tiempo. Y en especial en esta laguna se han realizado hallazgos de estos pueblos desde el año 1989, que hubo una muy fuerte inundación y labró la playa y quedaron en superficie restos esqueletarios humanos y también quedaron materiales de su vida cotidiana. Con el correr del tiempo se fueron nuevamente produciendo nuevos hallazgos y se fueron acortando un poco más los tiempos para los arqueólogos llamamos la cronología de ocupaciones. Los restos humanos pudieron ser datados y considerando el tiempo transcurrido desde acá hacia el pasado, se remontarían a unos 4.200 años las primeras ocupaciones. Luego de eso obtuvimos una serie de fechados más. Hoy día se tiene un total de 10 fechados que nos hablan de distintos momentos de ocupaciones. Desde momentos antes de nuestra era, es decir, del 0 antes de Cristo a el 0 después de Cristo. Y tenemos fechados que van de los comienzos de nuestra era, de 700, 800, y también ya cercanos a el 1600, o sea, también muy cercanos ya en momentos poshispánicos. En superficie están apareciendo restos de lo que podrían ser la actividad cotidiana o doméstica de grupos cazadores, recolectores. Hay hueso, básicamente hay mucho hueso de guanaco, un animal que hoy no lo encontramos en la zona. Otros animales pequeños, armadillos, por ejemplo, mucha cáscara de huevo, que eso es importante porque también marca estacionalidad. Digamos que la puesta de huevos para la primavera más o menos nos está indicando que al menos en ese momento estaban circulando por esta zona. Incluso se han encontrado huevos enteros, cosa que no es muy común, perforados, que se supone que pudieron ser usados como contenedores de líquidos. Esos dos huevos los tenemos, forman parte de las colecciones que tenemos que examinar ahora. Y a lo largo de estos días hemos estado trabajando en otras áreas, en donde también hemos encontrado cerámicas dispersas junto con restos de fauna. No se han encontrado, por supuesto, restos humanos, restos de fauna y también de material lítico. Han aparecido raspadores, unas raideras, cuchillitos hechos con también unas rocas muy aptas para la talla.
Y bueno, también apareció una base con impresión de cestería y otras cerámicas diferentes. Los vamos a levantar y después se dejan acá, tomaremos algunas muestras y seguiremos nuestras investigaciones. Después aparece cerámica, mucha cerámica fragmentada en superficie, como se espera encontrar en este tipo de campamentos, y también aparecen algunos otros restos de otros animales más pequeños. Pero es básicamente, y bueno, mucho material lítico, desechos de talla, o sea, de fabricación de instrumentos, y algunos instrumentos terminados, básicamente los que se relacionan con la confección del cuero, los raspadores y puntas de proyectil de distintos tamaños que están indicando también distintas formas, que indican también, así como la cerámica es indicativa de cronologías diferentes, también las puntas de proyectil nos pueden indicar distintas cronologías. Serían ocupaciones que rondan aproximadamente los 4.000 años, 4.200 años en adelante. Hay por lo menos un periodo que pudieron, por ejemplo, en los 4.000 años no tenían cerámica, eran cazadores-recolectores sin cerámica, y la cerámica se habría incorporado después. Hay fechados del 1200 más o menos para la época cerámica. Así que más o menos en ese rango tenemos las ocupaciones acá en esta zona. Hay unas características que tienen las cerámicas, por ejemplo. Nosotros podemos utilizar unas nuevas técnicas para fechar las cerámicas que tienen unas partículas de carbón adentro. Si las tienen, algunas no. Y entonces, cuando pueden ser fechadas esas cerámicas, nosotros ya podemos asociar la cerámica y sus decoraciones con distintos lugares. Aquí se ha encontrado una cerámica muy singular que tiene una base, la base de donde se apoya el recipiente, que tiene una impresión de cestería. La cestería es un tejido de fibras vegetales. Entonces tiene el espiralado típico de las bases de las cesterías y eso lo tiene como una impronta. Ese tipo de decoración no es común. Eso es parte de una tradición técnica, de una cultura, de una serie de artesanías y de conocimientos que se van pasando de una generación a otra. Y los hay en el suroeste de Mendoza y también una llamada cultura Grelo, que está fechada en el 800 de nuestra era, o sea, 1200 antes del presente. Y la misma fecha hemos encontrado en la cerámica, fechando la cerámica, y las fechas de Mendoza son fechas de carbón, o sea que podemos ver que los carbones corresponderían al mismo rango cronológico, lo cual nos indica que ahí hay una posibilidad de grupos que están para ese momento distribuyéndose entre el sur de Mendoza y el norte de La Pampa, ¿no? En un ir y venir de pueblos que se movilizan típicamente. Entonces ahí ya tenemos un dato cronológico. Esa cerámica es una cerámica que podemos ubicar en la cronología, pero después tenemos otras que sus fechados coinciden con otras del sur de Córdoba, cuyas decoraciones también son similares. Entonces a partir de todos esos datos vamos armando el rompecabezas y decimos, estas son más antiguas, estas son más recientes, y ahí podemos empezar a ver de qué manera se fueron sucediendo las ocupaciones, los pueblos, etcétera, a lo largo del tiempo. En este momento estamos convocados por la municipalidad, también por la gente de Embajador Martini, que es la que realiza una visita al sitio, nos avisa cuando están estos sitios, estos materiales en superficie, y no habíamos podido venir por la pandemia y estaban los materiales ahí disponibles para cuando nosotros llegáramos. Finalmente hemos podido hacer la campaña y nuestro objetivo es hacer el registro de estos materiales, hacer un estudio de gabinete también aquí, porque los materiales no nos los vamos a llevar.
forman parte de una colección que puede ser visitada por todos los pampeanos cuando quieran venir al embajador Martini. Nosotros tomamos muestras para hacerles estudios específicos. Estos sitios son un gran reto para los arqueólogos porque cuando aparecen estos restos tenemos que preguntarnos de qué momento, porque pueden estar depositados por el lavado del agua, momentos de ocupación distintos a lo largo del tiempo. Entonces realmente es un reto de armar estos rompecabezas, hacerles preguntas a la cerámica, al material lítico, para saber de dónde vienen los materiales líticos, porque aquí no hay piedra. Las piedras vienen de otros lados. Entonces los arqueólogos tenemos que ver si vienen estas piedras de las zonas del área pedemontana o vienen de Córdoba, que hay muchas rocas. Por ejemplo, para hacer los morteros o las manos de molienda se necesitan rocas duras. Y esas rocas duras pueden ser las rocas típicas de esos granitos que hay en el sur de Córdoba. Y si son rocas que sirven para tallar y retocar, como pueden ser los raspadores, las puntas de flecha, tienen que ser una materia prima especial, o sea, también tenemos que ver de dónde vienen. Bueno, después de esto viene todo el trabajo de gabinete, tratar de analizar las cerámicas, las pastas cerámicas, muchos estudios arqueométricos para ver de dónde vienen, lo mismo que los materiales líticos, realizar los análisis de fauna también, que bueno, después ya cada especialista hace lo suyo, y después tratar de colaborar con los grupos originarios actuales a través de incentivar ciertas artesanías que quizás ellos perdieron, como por ejemplo las artesanías hechas en cuentas de vidrio que eran bastante comunes entre los ranqueles, y digamos que tenemos un proyecto a dos puntas, uno más de investigación arqueológica y el otro de extensión comunitaria. La campaña arqueológica también incluyó un viaje a Realicó para reunirse con mujeres de comunidades originarias lideradas por la lonco ranquel Mercedes Soria. De este modo buscan incluir la visión indígena en la generación de los conocimientos, ampliar esta perspectiva e incorporar acciones que conduzcan a valorar el patrimonio que está en estudio. También se proponen poner al alcance de las comunidades los resultados de los trabajos arqueológicos para la reapropiación de saberes. Muchos de los objetos que han integrado su cultura material no son conocidos por las comunidades actuales, por lo que la socialización de esos conocimientos sería importante en su valoración como bienes patrimoniales propios. Nosotros estamos en la línea de trabajo que se llamaría arqueología pública, donde los arqueólogos no solamente trabajamos para obtener resultados que sean compartidos con colegas, sino que la idea es que toda la comunidad pueda compartir esos conocimientos, y en este caso en particular estamos trabajando en un proyecto de extensión que involucra esta área de La Pampa y el norte-noroeste de la Patagonia, con temas que tienen que ver con la cultura material, especialmente de las mujeres indígenas. Y a raíz de eso tomamos contacto justamente ayer, 12 de octubre, una fecha muy especial, con comunidades originarias, ranqueles, de Realicó, y tuvimos oportunidad de charlar con ellas y pudimos, aprender nosotros también de esas conversaciones y en cierta medida ponernos a disposición de ellas también para que los resultados de nuestros trabajos también colaboren con el afianzamiento de su identidad, que es lo que en este momento ellos están tratando de lograr. Entonces ellos tienen cierta memoria de sus antepasados y nosotros podemos proyectar esa memoria a un pasado mucho más lejano a través de estos restos arqueológicos, y esos son los datos que a ellos también les interesan. Y hicimos un intercambio muy fructífero ayer precisamente, y estamos muy felices de poder colaborar con ellas. En general, siempre que uno hace estos trabajos tiene que pedir autorización previa, no solo en la Secretaría de Cultura, sino al Consejo de Comunidades Originarias, que
también autorizaron en este caso. A veces puede haber alguna reticencia por parte de ellos de darnos permiso, a veces quieren ver el lugar, ellos de hecho vinieron con nosotros, estuvieron recorriendo el lugar, viendo las cosas que aparecían acá en superficie. Siempre hay un consenso previo, sin su autorización nosotros no podemos trabajar. Y están totalmente abiertos a que nosotros hagamos estos trabajos porque saben que también los benefician en cuanto a la recuperación de su memoria. Ayer precisamente en las conversaciones con las mujeres, precisamente ranqueles, prueba de que las mujeres están a la par de los hombres en este caso, es que la lonco es una mujer precisamente, ¿no? Y una mujer bien plantada, digamos, ¿no? Y bueno, esas, digamos, a lo largo de nuestras investigaciones hemos visto ciertas divisiones de tareas que podemos registrar a partir de ciertos objetos que aparecen en el registro arqueológico. Pero obviamente hablar con las comunidades directamente y ver cuál es el papel, eso ya no nos deja ninguna duda de los roles que jugaron las mujeres en la vida indígena, ¿no? Y que lo siguen jugando. Como transmisoras también de los conocimientos. Muchos de los conocimientos que nos contaban ayer sobre medicina, herboristería, fabricación de cerámica, siempre venían por el lado materno, ¿no? Pablo Azar es docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Es etnobotánico y estudia el uso que las poblaciones originarias les han dado y les dan a las plantas en general y los contextos de uso. Le importa no solo el uso material y utilitario, sino también el simbólico. Azar forma parte de este proyecto y cuenta a Ulpan TV de qué se trata la cultura material e inmaterial, que es parte de lo que se propusieron estudiar. La materialidad en principio es todo lo que nosotros vemos, tiene tangibilidad, podemos ver, tocar, pero lo inmaterial tiene que ver con ese contexto que le da sentido a lo material, ¿no? Nosotros desde el punto de vista analítico o a los efectos de estudio dividimos los dos campos, pero en el mundo, en la realidad, se da uno indivisible del otro, ¿no? Lo material no se desvincula de lo inmaterial justamente porque tiene que ver con los contextos en los cuales, en particular lo que tiene que ver con etnobotánica, determinadas plantas se utilizan no solamente para cuestiones que tienen que ver con lo que pueden ser, digamos, afecciones físicas, sino también espirituales, ¿no? En este sentido, las comunidades originarias le prestan mucha atención a ese campo y es un poco también lo que nosotros queremos rescatar. En el marco de la Cátedra de Prehistoria General de la carrera de Historia, 25 estudiantes de la ULPAM visitaron el sitio para observar cómo se hacen los trabajos de arqueología en La Pampa. Participaron además de una charla a cargo de Alicia Tapia y vieron el material de excavaciones anteriores que se había recuperado de la laguna Chadilauquen. También fueron a Colonia La Alfalfa, donde se está proyectando otra excavación. Además de eso, también tenemos lo que se llama la extensión hacia los estudiantes. En ese marco, el sábado pasado nos visitaron estudiantes de distintas materias de la Universidad de La Pampa y estuvieron recorriendo este sitio y otro sitio más que después ustedes seguramente van a ver que es más moderno, que es la Colonia La Alfalfa.